país tan grande como México, ¿eh? Ha colaborado también con el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la elaboración de diversos estudios económicos a nivel regional e internacional. Ha publicado diversos artículos que analizan el impacto de proyectos urbanos y políticas públicas en el desempeño económico y ambiental. Ha sido catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana. Actualmente desarrolla la investigación respecto a la vulnerabilidad social y cambio climático en Ciudad en México. Acabamos de compartir un espacio con Salvador en la Universidad de Coimbra hace algunos meses, y cuando escuché exponer a Salvador le dije, tenemos, Salvador, que contar contigo en diálogos ambientales, y ahora lo tenemos aquí. Bienvenido, Salvador. Hola Carmen, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la universidad, este gran privilegio de poder participar con ustedes en esta ocasión. Muchísimas gracias. Muy bien, pues Salvador el día de hoy va a compartir con nosotros una breve exposición justamente desarrollada y relacionada a la resiliencia. Mientras Salvador va colocando su exposición en la diapositiva, vamos comentando un poquito respecto a qué se encarga la planeación urbana. Fíjense que en México, y nos va a comentar ahora, tienen una Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Esta secretaría se encarga de diversos instrumentos para la planeación de la Ciudad de México, la cual está sumamente ordenada y es muy bella. ¿Cómo han logrado esto, Salvador? Pues ha sido un muy largo proceso, un proceso que digamos que se origina en el siglo pasado, por ahí de las primeras décadas, 1930, y que se ha ido consolidando a través de mucho tiempo. Quizá el periodo de mayor auge de la planeación urbana en este país fue a partir de los años 80 del siglo pasado, y esta ha venido, pues de alguna manera, evolucionando. Se han creado diversas escuelas, tendencias en la planeación urbana, algunas de ellas muy físicas, algunas de ellas muy económicas, algunas otras, tal vez las menos, muy ambientales, ¿verdad? Pero bueno, pues es amplio el abanico que se tiene. Las universidades de alguna manera han contribuido a que esta diversidad de enfoques se vaya ampliando, se vaya haciendo un análisis cada vez más rico, pero cada vez más complejo. De hecho, esa es parte de la plática que tengo el día de hoy, ¿no? Para ustedes. Muy bien, excelente. Entonces, escuchamos la exposición de Salvador. Claro que sí, muchísimas gracias. Nuevamente reitero la invitación de Carmen. Como bien lo dice, recientemente tuvimos la oportunidad de interactuar en un foro sumamente relevante para la planeación urbana, el ordenamiento territorial y la sostenibilidad. Muy interesantes los planteamientos que ahí se realizaron. Uno de estos planteamientos fue el que yo llevé, y es básicamente es un cuestionamiento, porque después de todas estas décadas que nuestro país ha invertido en cuanto a la estructuración o la institucionalización de la planeación urbana, hemos visto que hemos logrado grandes desarrollos, grandes avances en la planeación urbana, pero lo que me lleva a cuestionarla es por qué, si hemos avanzado tanto, no hemos logrado desarrollarla suficientemente a tal grado de tener la capacidad de reducir la vulnerabilidad de nuestras ciudades y de promover la resiliencia que permitiría propiciar un desarrollo más equitativo, más justo, más incluyente y sobre todo más seguro.
De hecho, todas las ciudades del mundo creo que están enfrentando este cuestionamiento porque la planeación que hasta ahora conocemos, pues nos ha dado ciertos resultados, pero esos no son satisfactorios. Seguramente en las ciudades de Perú, Lima, precisamente, existe este cuestionamiento todos los días y creo que el repensar la planeación urbana es necesario para que esta pueda seguir avanzando. Como dicen quienes hacen investigación, ¿verdad? Investigar es cuestionar y lo que nosotros estamos haciendo es cuestionar la manera en que estamos planeando. Si no tienen inconveniente, voy a iniciar con la presentación de las diapositivas. Sí, por favor. Inicialmente, yo planteo un escenario que se nos vuelve cada vez más caótico. Si bien la planeación urbana tiene sus propios objetivos, que es de alguna manera ordenar, dirigir y estimar los diferentes escenarios, planteamos diversas alternativas, algunas posibles, algunas deseables, algunas tendenciales. Sin embargo, lo que no nos hemos dado cuenta es que la realidad cambia todos los días, ¿no? Y esta realidad que a nosotros se nos presenta ahora viene pues todavía más complicada porque estamos experimentando los efectos del cambio climático. ¿Qué es este cambio climático? ¿Cómo lo define la ONU a través del IPCC? Es una variación en el estado del clima identificable en el valor medio o en la variabilidad de sus propiedades que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. Muchas veces nos confundimos porque un día llovió muy fuerte, ¿no? Y decimos, es que esto es una expresión del cambio climático, cuando en realidad es una expresión del tiempo, ¿no? El cambio climático solamente podemos nosotros decir que existe cuando hemos realizado mediciones que pueden ser más allá de 3 décadas de mediciones, como lo establece la Organización Mundial Meteorológica. Este cambio climático ha estado con nosotros siempre, desde el origen de la Tierra. Sin embargo, esta trayectoria, esta variación del clima, sufrió una fuerte afectación. Los especialistas lo ubican por ahí del año de 1870, cuando inicia la industrialización en el planeta. Y es así como las trayectorias se van modificando, de tal manera que la acumulación de gases de efecto invernadero y específicamente de carbono, esta acumulación va haciendo que la Tierra se vaya calentando. Este calentamiento, que podría ser en algunos lugares, algunas mediciones a través de algunos modelos econométricos que hemos podido realizar, son variaciones apenas de unas décimas de grado. Y decimos, bueno, pero ¿qué tan relevante es esto? Nosotros deberíamos respondernos tan fácilmente. Si la temperatura solamente se ha movido algunas decenas de grado, y ya sufrimos estos efectos, entonces, ¿qué pasaría si la temperatura se modificara más? De hecho, tal es esta expectativa que a nivel internacional, a nivel mundial, se ha establecido una meta de no superar el 1.5 grados centígrados para el fin de este siglo, para la segunda parte de este siglo. Y sin embargo, todas las expectativas nos dicen que posiblemente no podremos lograrlo, que posiblemente estamos muy cerca de este punto de no retorno. Así pues, el escenario está cambiando. ¿Y qué pasa con las ciudades? Pues las ciudades también están cambiando y lo hacen todos los días. Sobre todo, algunos indicadores nos hacen percatarnos de esta relevancia, que es que 50% de los habitantes de la Tierra son urbanos, que generan, ahí se concentra la mayor parte de la riqueza que generamos como seres humanos, ya que ahí se concentra el 60% del PIB mundial. Las ciudades son centros culturales, económicos, políticos, científicos, tecnológicos, etc.
En ellas se consume entre 60 y 80% de la energía, ya sea por la iluminación, por la climatización de los espacios, la operación de maquinaria, etcétera. Y es por ello que en las ciudades se genera prácticamente el 70% de los gases de efecto invernadero, sin hablar de una enorme cantidad de desechos. Así pues, 1/3 de la población urbana mundial, según la ONU, dice que viven en barrios marginales o asentamientos informales. Muchos de ellos viven en lugares en donde, pues, la simple razón o la simple lógica nos llevaría a pensar que esos lugares no deberían de ocuparse y sin embargo se ocupan. Hay una razón, hay una razón. No solamente es la irracionalidad de los pobres que se localizan ahí, sino es la falta de opciones que existen para que los pobres puedan asentarse en lugares más seguros. Así pues, estos efectos urbanos se pueden identificar de cientos de maneras, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, la isla de calor. Nosotros nos damos cuenta que cuanto más urbanizado está el espacio, el calor es más alto, precisamente por este efecto, porque se calienta el pavimento, porque no hay una masa verde que pueda disminuirlo o que pueda atenuarlo. El estrés hídrico, muchas de las ciudades, entre ellas la Ciudad de México, ya estamos padeciendo de estrés hídrico. Estamos buscando la manera de cómo importar agua de cientos de kilómetros de distancia de la ciudad para poder satisfacer la sed de esta. También se pueden presentar fallos en la infraestructura que pueden de alguna manera generar un rompimiento del tejido social, provocar el mal funcionamiento de diversos sistemas urbanos con amplias implicaciones en la parte económica y en el medio ambiente, porque además es cíclico. Así pues, esta situación, como les digo, este cambio de las circunstancias o de las condiciones nos llevan a que se presenten esto que nosotros conocemos como desastres. Estos desastres generan una gran cantidad de pérdidas económicas. Aproximadamente estos fenómenos naturales tienen un costo que se encuentra entre 250,000 y 300,000 millones de dólares americanos por año. Las pérdidas futuras se estiman en 31,000 millones y esta sería prácticamente la cantidad que nosotros como sociedad debíamos ahorrar solamente para atender esa emergencia y esa pérdida. Tal es el grado de la ineficiencia de los mecanismos que nosotros hemos utilizado para prevenir estos desastres a través de la planificación, que las propias Naciones Unidas, a través de la declaración de Sendai en 2015, nos dice que los esfuerzos por disminuir la vulnerabilidad urbana pues han sido vanos. Y es por eso que necesitamos redoblar los esfuerzos para reducir las vulnerabilidades existentes, pero más aún para evitar que surjan nuevas, para prevenir sus efectos, para reducirlos. Ajá. Y sobre todo, lo que es urgente, lo que es necesario, es establecer mecanismos que refuercen la resiliencia urbana. Es necesario que dejemos de planear de manera vertical, de manera lineal y de manera disciplinar. Es decir, que el arquitecto solamente vea su temática y que presente su propuesta y pues ya se lo entregamos al ente que lo integrará y pues ya, ¿verdad? Hasta ahí termina nuestro papel. Y que el economista haga lo mismo, y que el ecólogo, y que el ingeniero civil, etcétera, etcétera. Ahora es necesario que esa forma de planear sea superada y tenemos que buscar y encontrar una alternativa para ello. Necesitamos, pues, otro tipo de planeación urbana. Según la ONU, como les decía yo, 13% de la población mundial está expuesta a los efectos del cambio climático de manera
digamos que de manera peligrosa. Fíjese nada más. De 2005 a 2017, 16.9% de los desastres ocurrieron en Latinoamérica. El 80% de las ocasiones tuvieron relación con el cambio climático, que tiene que ver con tormentas, huracanes, nortes, en fin. En México, el gobierno federal de México reconoce que 73.74% de los municipios del país manifiestan algún tipo de vulnerabilidad al cambio climático. Fíjense ustedes, las medidas que en México se han tomado para enfrentar este reto ha sido, o fue más bien, crear un Fondo Nacional para la Prevención de Desastres. Este Fondo Nacional, que representaba cerca del 0.98 del PIB de nuestro país, el 97% estaba dedicado a atender la emergencia de estos sucesos. Y solo el 0.02% de ese gasto estaba orientado para la prevención, es decir, para campañas de información, para educación, para establecimiento de alertas tempranas, etcétera, etcétera. Es decir, la planeación por ese lado estaba soslayando la importancia de este fenómeno y de sus costos. Tan es así que de cada peso que se gasta en la prevención de desastres, se tenían 6 pesos de afectaciones. Es decir, cada peso que nosotros invertíamos en prevenir desastres se multiplicaba por 6 en monto de daños. Entonces, era claro, la planeación o la manera en que estábamos afrontando el problema no era el correcto. ¿Pero qué es la planeación entonces? Esta planeación es un proceso racional que hace uso de información que se deriva de los estudios que se realizan a partir de diferentes disciplinas, efectivamente. Esto nos sirve para tomar decisiones orientadas a intervenir una realidad. La intención es modificar su trayectoria y establecer cuáles podrían ser los futuros deseables, los múltiples futuros deseables. ¿Sí? Lamentablemente, es que parece que la información que estábamos generando o la manera que la estábamos generando no nos estaba dando la suficiente información para responder a esa problemática. Ahora, la resiliencia, el concepto de resiliencia, es un concepto sumamente interesante, porque este concepto de resiliencia nos trae a nuestra mente la cuestión de que un sistema debe desarrollar tal capacidad que le permita persistir, adaptarse, absorber los cambios, las perturbaciones y seguir operando. Es decir, manteniendo las relaciones entre las poblaciones o las variables de estado de tal manera que le permita su subsistencia y su posible desarrollo. Es decir, la resiliencia, entonces, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de flexibilización del sistema para que éste pueda adaptarse y, si es necesario, transformarse, dadas las condiciones que se le presenten. Entonces, cuando nosotros abordamos el tema de la resiliencia, nos percatamos de algo sumamente relevante, y es que la ciudad debe considerarse como un sistema complejo, dinámico, multiescalar, en constante desequilibrio. Es un sistema que exige que para su entendimiento debamos entender cómo funciona un sistema complejo, un sistema innovador, creativo, reflexivo, colaborativo y sobre todo incluyente. Esta resiliencia considera, digamos, que 3 elementos que explican el funcionamiento de un sistema complejo, y estos son la persistencia, la adaptabilidad y la transformabilidad. ¿Dónde nos estábamos quedando en la planeación? En la planeación tradicional.
nos estábamos quedando en la persistencia. Por eso es que cuando se presenta un fenómeno, nosotros lo que estamos buscando es fortalecer al sistema para prepararlo para todo, para todo lo que pudiera suceder. Sin embargo, nosotros no podemos prever todo lo que va a suceder. Evolucionamos, igual que evolucionó la ONU en sus planteamientos, buscamos la adaptabilidad de los sistemas, de tal manera que estos pudieran adaptarse y responder a estas nuevas amenazas. Pero el otro elemento que quedaba fuera dentro del análisis de la resiliencia es la transformabilidad. Esta transformabilidad es precisamente esa capacidad de transformar el sistema de tal manera que se convierta en otro nuevo que brinde las respuestas necesarias a las exigencias de los entornos cambiantes. ¿Sí? Entonces, hablar de resiliencia no quiere decir fortalecernos, no quiere decir prepararnos para todo. Quiere decir cambiar lo suficiente para no ser cambiado. Esto nos lleva a que necesitamos desarrollar un sistema de aprendizaje. Y este sistema de aprendizaje solamente lo puede hacer la sociedad. Y si la sociedad aprende y si la sociedad participa, entonces podemos tener una gobernanza que nos ayude a enfrentar los riesgos que nosotros hemos detectado. Con este escenario, en México se da recientemente una transformación bastante interesante, que es algo, que es exactamente lo que yo quiero platicar. Todo lo demás fue contexto, ¿no? Número uno, en México, como seguramente en Perú y en otros países, la academia está investigando estos temas de manera muy recurrente. Sin embargo, muchas veces la academia está prácticamente divorciada o alejada de los marcos gubernamentales o de los ámbitos legislativos, ¿no? Sin embargo, en México, creo, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, claro, por supuesto, pero creo que hubo una pequeña virtud, que el legislador atendió las propuestas académicas, ¿sí? Y junto con el gobierno hicieron posible que estos planteamientos teóricos pudieran plasmarse en el marco jurídico. De tal manera que, sin hacer grandes modificaciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya establece la atribución del Estado para definir el rumbo del desarrollo de nuestro país, sin modificarla, lo que sí se hizo fue actualizar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Otro acierto, que fue incluir en un mismo ordenamiento tanto el ordenamiento territorial como el desarrollo urbano. Ojo, estamos hablando de la gestión del territorio, porque obviamente hay otra parte que me parece que ese es el pendiente que tiene aún nuestra legislación, es hacer compatible la ley ambiental y la ley que administra el territorio y el desarrollo urbano, como ahorita lo estoy mencionando. Adicionalmente a ello, el criterio de hacer el desarrollo urbano y regional más resiliente también descansa en la Ley General de Cambio Climático, que fue promulgada en 2012 en México, además de su ley de planeación. Con todo este marco jurídico, se elabora la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial en 2021. En ella se establecen diversas disposiciones en donde se dice cuáles son estos criterios y enfoques que deben aplicarse al momento de ordenar el territorio y también de plantear el desarrollo urbano. En el Plan Nacional de Desarrollo de 2018, se establecen las grandes metas nacionales y afortunadamente está incluido el desarrollo sostenible. Todo esto y a nivel sectorial se concentra en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que da pie a la conformación de los instrumentos de planeación territorial.
Y así, quienes estamos de alguna manera involucrados en el ámbito de la elaboración de estos instrumentos, estamos obligados ya por la ley a buscar y a plantear nuevos criterios, normas, enfoques, métodos, técnicas y procesos con la finalidad de hacer a la planeación más pertinente, que nos permita propiciar la resiliencia en los sistemas urbanos. Pero además, no solamente eso, sino que también nos obliga a plantear indicadores para darle seguimiento a esta planeación. Y ahora el paso que sigue es, pues de alguna manera, establecer mecanismos para la retroalimentación, porque estamos en la fase 1, apenas en la implementación. Entonces, se dan todos estos cambios de tal manera que lo que se busca es que esta planeación sea integral, sea una planeación incluyente, justa, participativa y cooperativa. Entonces, aquí me voy a ir un poquito más rápido para que no ponerles exactamente toda la ley, pero sí quiero mostrarles que se establecen en los diversos ordenamientos, por ejemplo, la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que fue emitida en 2016, algunos principios básicos como el derecho a la ciudad, la equidad e inclusión, los derechos de propiedad, la participación democrática, la resiliencia, la sustentabilidad y la accesibilidad ambiental. Es decir, la planeación se centra en las personas, ¿sí? La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial establece algunos criterios que son fundamentales en los planteamientos, como es la visión de sistemas, la transversalidad, la sostenibilidad, la equidad, la estructuración del territorio, la rectoría del Estado y, sobre todo, la gobernanza. Se le da un peso sumamente relevante a la participación ciudadana y sobre todo en la toma de decisiones. La inclusión, sobre todo, de los pueblos originarios, que ya no solamente son personas que reciben los efectos de la planeación, sino son partícipes. Estamos obligados incluso a la consulta, obligados, ya que si no se realiza la consulta y la participación de las comunidades indígenas y afromexicanas, los instrumentos que se generen pueden quedar inválidos, solamente por ese hecho. El Programa Nacional de Ordenamiento Territorial, bien, establece también sus propias metas, sus propios objetivos, y entre ellos, como lo podemos ver, coinciden con fortalecer la gobernanza, la elaboración de los ordenamientos territoriales y de desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que sean instrumentos integrales. La generación de información desagregada por los 3 órdenes de gobierno. Se impulsa la cooperación de los 3 órdenes de gobierno, no solamente a nivel presupuestal, sino también a nivel administrativo y operativo. Los retos para la implementación, la verdad es que los retos creo que los sufre toda nuestra Latinoamérica. Número 1, la disponibilidad de recursos económicos. Ese siempre es un problema. Segundo, la disponibilidad de recursos humanos, ¿sí? Es de verdad muy preocupante llegar a las unidades político-administrativas y encontrar que la persona que maneja el catastro, o sea, no tiene conocimientos sobre él, no tiene conocimientos ni sobre el marco jurídico, ni sobre los criterios, ni las normas, las normas de equipamiento, o sea, no tiene conocimiento, incluso no tienen información cartográfica. Entonces, lo que se necesita es desarrollar nuevas capacidades analíticas de prospección, la generación de información del territorio, no existe información, el conocimiento de los factores y sus diferentes efectos y además los determinantes de la vulnerabilidad social, ambiental, económica, territorial, climática, en fin, todos estos elementos que finalmente vienen a afectar el desarrollo de una comunidad. Muchas veces la lleva hasta la crisis. ¿Cuál es esa crisis? Que son, en este caso, relacionado con el cambio climático, son desplazados.
y bueno, pues, muchas veces son las personas más pobres que no encuentran un lugar donde ubicarse. Entonces, lo que nosotros también nos encontramos en estos trabajos que realizamos fue que estos espacios tienen una alta propensión a sufrir los efectos negativos del cambio climático. ¿Cuáles son los compromisos institucionales que el gobierno de México pues llevó a cabo? Número uno, pues obviamente que tomó en cuenta todos los acuerdos internacionales que ha firmado. México ha firmado infinidad de acuerdos, pero algunos de ellos está el Acuerdo de París, el Acuerdo de Sendai, la nueva Agenda Urbana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, algunos compromisos legales, ¿no? Como fue actualizar su marco jurídico, como ya lo dije anteriormente, administrativos y de gestión respecto, por ejemplo, el gobierno en las licitaciones hizo licitaciones integradas y por regiones, por cuencas hidrológicas, de tal manera que toda la planeación debía tener la misma base y los mismos elementos para su sustento y además el seguimiento. Algunos compromisos técnicos como la formación de capital humano a través de cursos, talleres, webinars, diplomados, seminarios, charlas, manuales, etcétera, ¿no? Seguimiento de los procesos. Y financieros, lo decía yo, uno de los principales problemas que tenemos para la planeación urbana es que los gobiernos locales pues prácticamente nunca tienen recursos para planear, ¿no? Para realizar sus diagnósticos. El gobierno federal y los gobiernos estatales cofinanciaron estos ejercicios, de tal manera que el gobierno local tuvo solamente que dar de seguimiento y aportar la información que nosotros le fuimos solicitando. También participaron en el fortalecimiento de las haciendas públicas porque fue incluso parte de las recomendaciones que nosotros pudimos hacer. Así pues, como les decía yo, los enfoques se modificaron. En el enfoque físico-espacial, pues tomamos los enfoques de cuencas para finalmente delinear las áreas de estudio en función de la dinámica hidráulica. Estudiamos el crecimiento urbano por periodos, de tal manera que nosotros pudimos identificar cuáles eran las trayectorias de crecimiento de la ciudad y cuáles eran sus trayectorias, sus velocidades, ¿no? Y cuáles eran estas rutas que estaba siguiendo. En ambiental, como lo dije, la cuenca hidrográfica y los criterios de sostenibilidad. En lo social, el enfoque de derechos humanos, igualdad, equidad de género, el aprendizaje, promover el aprendizaje no solamente de la población, sino también de los gobernantes, ya que tenemos un grave problema porque muchas veces quien promueve la vulnerabilidad de nuestros espacios son los gobiernos. Y bueno, la gobernanza. Y en lo económico, pues la diversificación de la economía. Así pues, se hizo el análisis de 3 dimensiones. Uno, la dimensión a nivel de barrio, ¿sí? A nivel de la dinámica que tienen las personas en su vida cotidiana. El segundo nivel fue a nivel de ciudad, para saber cómo se interrelacionan los diferentes componentes del sistema urbano, ¿sí? Y tercero, lo que en México se le denominó el continuo urbano, es decir, la relación de la ciudad con su entorno rural y con las otras ciudades que están en su entorno. Así pues, esta planificación, como ustedes lo están viendo, se fue haciendo cada vez más compleja, porque cada vez fueron más los componentes y cada vez había que estudiar más y más y más y más relaciones, pero además generar escenarios futuros cada vez más complejos, cada vez con más información, pero al parecer cada vez con mayor certidumbre. ¿Por qué? La base de la información era la población. Así, como les dije, se innovaron diferentes métodos, se promovió la participación, se incluyeron a las autoridades, o sea, todos estos elementos que ya les he comentado para no ser repetitivo, se conjuntaron de tal manera que dieran los elementos necesarios para poder hacer las propuestas que también surgieron de la población. Resultado, publicaron 6 programas de desarrollo. 6 programas de desarrollo, programas que iniciaron en el mes de septiembre, se culminaron en el mes de enero, febrero de 2022 y para mayo ya se estaban publicando para su consulta y después decretándose sin ninguna inconformidad por parte de la población que fue
sujeta de este plan. Es decir, la inclusión de todas las personas para decidir sobre el futuro de su ciudad se reflejó en la aceptación de esto, de que esto que también ellos fueron autores. ¿Sí? Entonces, quedan algunos pendientes como reducir la dispersión normativa, interiorizar el hecho de que las ciudades son sistemas abiertos, impulsar la planeación de abajo para arriba, interiorizar que los sistemas resilientes son sistemas de aprendizaje, superar la idea de sostenibilidad. Debemos ir un pasito más adelante porque, si quieren, lo discutimos ahora en las preguntas, pero debemos superar un poquito la idea de sostenibilidad porque esta idea de sostenibilidad está basada en el enfoque del capital. Superar también, promover la transversalidad de la planeación y que la planeación, esta planeación que nosotros estamos haciendo y que debemos hacer en el futuro, debe tener como objetivo la flexibilización positiva y en su caso la transformación de los sistemas, no el fortalecimiento de todo para la ciudad. ¿Sí? Entonces, el pensamiento lineal, bueno, pues al parecer, afortunadamente, está siendo superado. El compromiso de la SEDATU, como yo ya se los mostré, o sea, la autoridad vinculada al ordenamiento del territorio y al desarrollo urbano, el compromiso es muy importante, ya que sin él no se podría hacer nada. Afortunadamente, parece que en los próximos años este compromiso continuará. Esperemos que en los siguientes así sea. Y la planeación, como otros objetivos de estudio, puede y debe desarrollar capacidad de resiliencia. La propia planeación debe ser sujeto de análisis, de discusión y de cuestionamiento. Hay que cuestionar los métodos, las formas, los enfoques que se están utilizando, porque así como están los resultados, la planeación no nos ha funcionado como nos lo había prometido desde sus orígenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador, por compartir tan importante experiencia que se ha desarrollado en el país hermano de México y varias cuestiones que he tomado nota y también los asistentes seguramente se han quedado reflexionando y quiero comenzar por el final. Me quedo con esta palabra, continuo urbano. El Continuo continuo urbano. urbano. Sí, mira. Relación con otros componentes del sistema regional. Sí, fíjate que esto es parte de las experiencias, ¿no? Cuando a nosotros anteriormente nos pedían que realizáramos un programa de desarrollo urbano, un ordenamiento territorial, tú haces un contrato y lo haces por un espacio determinado, ¿no? Y entonces al gobernante incluso te lo dice, no, a mí no me importa qué pasa afuera, ¿no? A mí lo que me importa es qué es lo que está sucediendo en el territorio en donde yo estoy comprometido a dar resultados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, o de manera muy frecuente, fenómenos que sucedían, cambios que sucedían en el entorno urbano, en el entorno de la ciudad, en el contexto, sucede que afectaban de manera muy significativa todos los proyectos que tú habías planeado para una demarcación. Por ejemplo, la apertura de una nueva vialidad, ¿no? O la construcción de un proyecto, incluso proyectos particulares, ¿no? Como por ejemplo un centro logístico, como por ejemplo un hospital regional, como por ejemplo una gran infraestructura, ¿no? Todos esos elementos muchas veces quedaban fuera, y no porque no te interesaran, sino porque, o sea, tú como consultor, o sea, finalmente te acercas y haces lo que tu cliente te pide, ¿no? Y entonces esto generaba cierta debilidad en la planeación urbana. Por eso digo que esto es un acierto, ¿no? Porque ahora el marco jurídico como el normativo de México te obliga a hacer un análisis de esto precisamente que le llamamos el continuo urbano. Es decir, ¿qué está pasando en las demás ciudades y cómo eso que está pasando fuera te puede afectar? Además,
como estamos hablando de un análisis multiescalar, no solamente ves tu propia dinámica o ves la dinámica de tu ciudad, ajá, sino que estás viendo la dinámica en el mundo. Por ejemplo, recientemente, la cuestión de la reestructuración del poder económico a nivel internacional, la cuestión de la guerra, ¿no? El enfrentamiento Estados Unidos con China. Todos esos elementos parece que tienen poca relevancia, pero si eres una economía que está abierta al mundo, eres una economía abierta, seguramente te va a afectar en algunos de los factores macroeconómicos o microeconómicos. Ujú. Mira, ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con el empleo y con los servicios que tú prestas como ciudad. Perdón, sí. sí, y a eso venía justamente la afirmación que hacía Salvador respecto a repensar la planeación urbana. Yo digo, en un país en el cual la población ya está asentada, es un poco complicado movilizarlos a todos, que tal vez es más sencillo planear en una zona que está completamente libre, como fue Brasilia, ¿no? Donde tú ordenaste y organizaste todo, pero en un país como el nuestro, bueno, México es muchísimo más grande que Perú, pero un país donde ya la población está asentada, ¿cómo podríamos hacer para replantear esta no planeación, sino esta improvisación de conjunto de masas? Y me gustó mucho cuando tú comentabas y decías, bueno, que esta es una alternativa bastante dinámica, que cambia todos los días, que es compleja y está en constante equilibrio, pero que muchas veces no tenemos por qué echar la culpa o buscar un culpable. No tenemos por qué culpar a la persona con necesidades, porque las personas tienen que sobrevivir. Es básicamente una falta de organización y de ordenamiento que está generando todo este caos. Y eso es lo que da pase a la falta de opciones, ¿no? Y que las personas con mayor necesidad son las que buscan ubicarse donde pueden en realidad. Sí, pues realmente, a ver, la falta de opciones es responsabilidad del Estado, porque una de las obligaciones del Estado, tal vez me voy a oír muy liberal, pero una de las obligaciones del Estado es establecer las condiciones necesarias para que los individuos puedan realizar su proyecto de vida. ¿Qué es lo que pasa? Que los estados han dejado cada vez más de cumplir con sus obligaciones. No quiero irme muy ideológico, pero el Estado neoliberal, ¿sí? O sea, es lo que ha hecho, o sea, se ha desvinculado incluso de las labores de planeación, de tal manera que ha dejado que sea el capital o los intereses privados los que guíen el crecimiento de las ciudades. De tal manera que aquellos que tienen digamos que las posibilidades económicas puedan elegir dónde localizarse, dónde vivir. Pero ¿qué pasa con aquellos que han tenido menor éxito económico? Y no porque no lo hayan buscado, sino porque no hay opciones para ellos, no hay opciones suficientes. Entonces, eso los lleva a tomar la opción que está dentro de sus posibilidades, ¿sí? Y muchas veces esas posibilidades que son a veces nulas, los lleva a habitar lugares que son los menos deseables, por supuesto los menos servidos, por supuesto los que tienen mayor riesgo. Y aquí el punto está en lo que me decías al principio. ¿Y cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para reorganizar o replantear una ciudad ya existente? Porque parece que todo es muy fácil cuando tenemos que plantearnos una ciudad nueva, como fue Brasilia, precisamente. Yo creo que habría que preguntarle a alguien que viva allá qué tan fácil es vivir ahí, ¿verdad? A pesar de que fue una ciudad planeada desde su origen. Hay un elemento que me parece que es relevante y tiene que ver con la gobernanza. Tiene que ver con la participación de la población. O sea, si tú
quieres quitarle a una población que de por sí ya no tiene, que no tiene oportunidades, quieres quitarle el lugar donde vive, donde habita, pues imagínate, lo quieres llevar a un extremo y por supuesto que se va a rebelar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú como autoridad buscas con ellos una alternativa para que puedan acceder a un suelo más seguro, a un suelo mejor servido, ¿sí? Y a unas condiciones, pues digamos, de una mayor dignidad, ¿sí? Por supuesto que vas a encontrar eco. Otra vez regresamos al problema número uno, si se acuerdan en mi presentación, el problema número uno es, ¿y los recursos? ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? ¿Sí? Sin embargo, los gobiernos tienen diferentes formas de hacerse de recursos, ¿sí? Esa parte, creo que eso... Justamente aquí tenemos una consulta y Sí. dice, ¿cómo podríamos hacer para establecer mecanismos para el desarrollo de una retroalimentación que sea integral, justa, participativa, como mencionabas, incluyente Sí. y Sí. cooperativa? ¿Cuáles podrían ser estos mecanismos? Mira, en México, en la Constitución está establecido que el sistema de planeación es democrático, es decir, que los gobiernos están obligados a consultar a la población. Ajá. Sin embargo, pese a que está establecido en la Constitución, siempre se manejó con mecanismos que permitían la simulación. Es decir, no se consultaba, ¿no? El marco jurídico fue cambiando y ahora la propia Constitución establece que las comunidades indígenas deben ser consultadas y deben participar, deben dar su opinión, una opinión informada y debe documentarse. Si esta documentación no se hace, el proyecto, el que sea, no puede realizarse. En el marco de planeación que yo les acabo de mostrar, también establece la obligación de integrar a las personas para realizar los diagnósticos, para realizar propuestas y para evaluar el documento. Cuando ya está finalizado, lo tienes que poner a consulta. ¿Cuáles fueron los mecanismos que nosotros utilizamos para integrar la opinión de la población? Número uno, se hizo la difusión respecto del documento que se estaba elaborando y quienes participaban. El gobierno también lo hizo, el gobierno local. Se establecieron mesas de diálogo, talleres, se establecieron en los barrios, sobre todo en los barrios. Eso es muy importante porque la población es muy sensible. O sea, no te crees si no te ve en el territorio, si es que no sabe que a alguien le preguntaste, ¿sí? Y por ello es que se hicieron lo que aquí le llamamos, perdón, se me fue el nombre, marchas exploratorias. ¿Qué es esto? Se pedía a la comunidad que se reuniera un cierto número de personas, o sea, el que fuera, pero que se reuniera un número de personas y se comisionaba a alguien para que alguien acompañara a las personas para que ellas les dijeran cuáles son los principales riesgos y cuáles son los principales riesgos de la comunidad, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue acercarnos a la comunidad para que nos dieran información. Se utilizaron los medios electrónicos, como el Facebook, por ejemplo, ¿sí? Se hizo una encuesta, y esta encuesta, pues ya saben cómo se realizan las encuestas, ¿no? O sea, finalmente son muestras, pero al final te da información. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Tomamos muchos de estos instrumentos que ya fueron creados por la academia y los llevamos al territorio. Por eso es que los instrumentos de planeación o los planes fueron recibidos por la población sin ninguna sola impugnación y fueron publicados en tiempo récord. ¿Pero por qué? Porque la población lo avaló desde su origen hasta su publicación. Se dio una consulta con una opinión previa vinculante, y aquí, ya para cerrar, tenemos otra pregunta respecto a Perú.
si tenemos un sistema que se aplique. Sí, en Perú tenemos un sistema nacional también de planeamiento estratégico, que es el SINAPLAN, y este SINAPLAN tiene un órgano rector que es el CEPLAN, tan conocido CEPLAN, que es parecido a lo que ustedes tienen en Salvador allá, es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y tiene como finalidad justamente organizar el espacio. Tan difícil, una tarea muy complicada. Ellos tratan de integrar de manera coherente y concertada distintas propuestas, como lo que ustedes están haciendo, pero creo que lo que ustedes hacen es más como una de nuestras consultas previas, donde puede la comunidad decidir. En este caso, no, pues nuestras comunidades no van a decidir, ellos van a asistir de manera concertada, informada también, van a participar, la idea es que participen pues los sectores, ¿no? En los ámbitos nacionales, regionales y locales. Y este es el plan, es un organismo técnico, y su función justamente es ser el órgano rector, que va a orientar y va a coordinar este sistema nacional de planeamiento estratégico tan importante y tan necesario, porque es lo que necesitamos, que se conduzca este proceso y que sea difundido, como ustedes lo han hecho, como ustedes lo han logrado. Es sumamente difícil esto que ustedes han logrado, porque preguntarle a la comunidad y decidir, y que al final se puede ejecutar pues una decisión así tan importante como el asentamiento, en qué lugar se ponen, las decisiones, es sumamente difícil. En este caso, la idea es que las municipalidades también puedan planificar y ser parte de este desarrollo integral, que es sumamente dinámico, como bien manifestado, es una herramienta muy dinámica, y lo que busca pues justamente es que estas municipalidades responsables, porque son las municipalidades los responsables que se tienen que encargar de promover, impulsar este proceso de planeación integral y valorar que somos un país con identidad, también como México, con mucha identidad, con mucha cultura, multiculturales, con muchas costumbres muy dinámicas, y creo que es importante reconocer la vulnerabilidad de nuestros territorios, ¿no? Porque somos territorios muy vulnerables, con diversos ecosistemas tan ricos por la gran variedad y riqueza que tenemos, y tan sensibles. Bueno, muchísimas gracias, estimado Salvador. Hemos llegado al fin de esta edición. Recuerden que también estamos en vivo por el Facebook oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, como siempre, con temas muy importantes y de actualidad. Muchísimas gracias, Salvador. Un fuerte abrazo. Saludos a Igualmente, México, y un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. muchas gracias por la invitación, Carmen, y bueno, pues con mucho gusto estaremos aquí presentes cuando nos inviten. Muchas gracias. Nos vemos en Mendoza. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta la Bye. próxima. Bye. Gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Hasta luego.